errores y discoordinaciones que hemos tenido que resolver en el tiempo, pero en realidad la patología de intestino delgado tiene una serie de elementos que son importantes al momento del diagnóstico que vamos a ver en los pacientes. Nosotros tenemos muchas cosas que resolver. El doctor mañana no viene, el doctor Duilio. ¿Con usted? Ya, ahora sí, es manera de interrumpir acá. Entonces, en el intestino delgado vamos a encontrar dos grandes patologías que tenemos que ver ahí, las del tipo obstrucional y las del tipo no obstrucional. ¿Qué quiere decir esto? Conocer la anatomía del intestino delgado involucra conocer los 6-8 metros que mide, cada una de sus porciones, la irrigación que tiene y la distribución anatómica en la cual se está presentando y donde nosotros tenemos que evaluar cómo y dónde hacer el abordaje para que nosotros podamos hacer una buena disección de la zona comprometida y poder hacer la resección correspondiente. La idea de intestino delgado no es que se aburra. La idea, como les dije a los de prácticas, es darle la importancia que se merece el intestino delgado. Muchas veces ha sido subestimado por simplemente pues sus características, pero ahora vemos la enorme importancia que en el que radica este y tiene. Hay que entender que el intestino delgado tiene una innumerable cantidad de células absortivas de diferente tipo, ¿no? Las que absorben glucosa, carbohidratos, las que absorben proteínas, las que absorben las grasas, en fin, toda esa cantidad de elementos celulares van a ser de importancia crucial al momento de una posible resección. Y si tenemos esa resección, pues tendremos que hacerla de la mejor forma para que el segmento o la cantidad que quede del intestino nos ayude. A ver, primera diapositiva. Vas pasándolas, porque también tenemos después el seminario, entonces tenemos que hacerlo preciso esto. Vamos, anatomía. El intestino delgado se va a dividir en tres porciones grandes: duodeno, duodeno, yeyuno e ilio. Cada uno de estos segmentos tiene sus subporciones y estos elementos ustedes ya los conocen por anatomía. Si los conocemos entonces por anatomía, nosotros tendremos que tener en cuenta que el duodeno tiene una serie de elementos que se tienen que valorar. Esas 4 porciones del duodeno son importantes y como las vamos a ver, por ejemplo, en lo que es hemorragia digestiva, las primeras porciones de intestino son importantes, hasta lo que llegamos a conocer como el ligamento de Treis, donde vamos a subdividirlo ya en una porción diferente. De ahí tenemos el yeyuno, cuya importancia radica en lo que es la capacidad absorción de elementos como e incluso las funciones inmunológicas. Y por último tenemos el ilio, cuyas funciones también están allí documentadas y que tendríamos que valorar al momento de hacer nuestro esquema de disección y donde vamos a ver más adelante todos los elementos que vamos a tener. Como ven, el duodeno se divide en 4 porciones que son irrigadas de diferente forma. Aproximadamente un promedio de 15 centímetros hacia el ángulo de Treis en promedio. Pero hay distintas porciones, donde vemos que la primera porción es anterior. La segunda, la tercera, incluso la cuarta, hasta que asciende, son retroperitoneales. Por ende, la dificultad de su abordaje radica en conocer estas zonas de ubicación. Cuando se compromete el duodeno, por ejemplo, con alguna enfermedad, es muy importante saber y entender que la irrigación de la zona va a ser muy difícil que nosotros la podamos dominar de la forma que corresponde. Por ende, hay operaciones que radican en su complejidad por esta situación, que es la disección de estas porciones retroperitoneales. Siguiente. En cambio, el yeyuno y el ilio tienen otro tipo de irrigación y motilidad. Son por sus características de absorción y todas las situaciones que nosotros conocemos, ambos nos van a dar ciertos elementos que nos van a dar
la ayuda necesaria para hacer las resecciones intestinales, por ejemplo. Al ser móviles, el meso que los extiende o que los sostiene le va a dar la importancia del caso. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unas arcadas o distribuciones de irrigación y vasos rectos que van hacia la superficie del intestino delgado, en este caso el yeyuno y el ilio. Estas van a determinar segmentos de irrigación para cada una de estas porciones. Por ende, cuando nosotros hacemos las resecciones intestinales, por cualquiera sea el motivo, tendremos que ver limitadas, vemos los límites de estas irrigaciones para que no se pierda la capacidad de irrigación en las zonas terminales y podamos hacer anastomosis y no haya la famosa dehiscencia, porque de repente hay zonas de necrosis o simplemente no han sido ligadas adecuadamente. Tanto el yeyuno como el ilio tienen esa motilidad que tiene para que nosotros podamos absorber o tener una mejor capacidad de absorción de los alimentos que ingerimos. Siguiente. La descripción, como les dije, de la irrigación, tanto del duodeno en todas sus porciones, parte pues de las distintas ramas del tronco celíaco e incluso involucran ya hacia el yeyuno y el ilio las ramas de la cólica o de la mesentérica superior en sus distintas divisiones, a manera de arcadas y vasos rectos terminales. Siguiente. Lo contrario, como sucede, tenemos en lo que es la irrigación del intestino y el retorno de los mismos a través de los vasos mesentéricos superiores y la vena esplénica, cuya confluencia va a dar origen a la vena porta, cuya situación la vemos más claramente en lo que es la irrigación del hígado. Pero el drenaje venoso es muy importante en términos de recambio celular o de irrigación arterial. ¿Por qué? En los casos de isquemia mesentérica con compromiso de asa intestinal, vamos a ver que esta va a ser una de las partes más importantes de formación de trombos y donde nosotros vamos a ver involucrados grandes segmentos del intestino y cuya resección tendría que ser de la forma más adecuada para evitar posibles recidivas o complicaciones de esta famosa isquemia mesentérica. Siguiente. Los linfáticos son parte importante de lo que vamos a ver más adelante en lo que respecta a la diseminación de los distintos elementos neoplásicos o metástasis que podrían presentarse en el caso de que estos se diseminen de órganos distantes. Patologías neoplásicas propias del intestino delgado, en realidad hay un montón, ¿no? Vamos a ver los tumores GIS, por ejemplo, de repente los adenocarcinomas, los carcinoides, etcétera, etcétera. Pero no son tan frecuentes como resultan los demás. Sin embargo, lo que llama la atención en este caso resultaría ser la diseminación ganglionar o los caminos que tomarían otros cánceres de otros cuerpos, de otros órganos a través de estos ganglios para diseminarse y poder generar estas metástasis que al final podrían complicar aún más la situación de nuestro paciente. Siguiente. La histología, como les había mencionado, involucra una serie de elementos celulares en su capacidad de absorción, tanto de carbohidratos, proteínas y grasas o lípidos. Ahora, también hay que tener en cuenta que tenemos una enorme cantidad de células diferenciadas que tienen un compromiso o tienen una función inmunológica y de desarrollo y de defensa del organismo para incluso factores externos que estuvieran involucrados en la ingesta o durante la administración de los alimentos. La fisiología habla pues de las distintas características que el intestino delgado tiene. Es importante recordar el transporte de agua, electrolitos y alimentos, como lo hemos mencionado, y aproximadamente hablamos de 1, 2, sobre todo dependiendo por kilo de peso, la capacidad de absorción de agua, ¿no? Esta va acompañada de moco para darle una alcalinidad
digamos, regulada, y la motilidad a través de esas motilidades intrínseca y extrínseca dadas por la musculatura propia de la capa muscular del intestino. Entendiendo que pueden haber una serie de elementos, sobre todo a nivel duodenal, donde pueden haber hasta 12 o 15 contracciones o movimientos espasmódicos, 8 a nivel del ilium, 5 o 10 por minuto en el ilium, y el quimo va a permanecer en el intestino delgado por 3 a 5 horas, es decir, la digestión va a prolongarse todo ese tiempo hasta terminar de absorberse por completo. Existen otro tipo de contracciones un poquito prolongadas y en algunos segmentos intestinales para aumentar la exposición del quimo a los enterocitos y estos puedan absorber el material propio de los alimentos que ingerimos. A veces hay una absorción retardada que tenemos que valorar. Siguiente. Los trastornos intraluminales y los trastornos extraluminales. Depende de la capacidad de desarrollo, o mejor dicho, del diámetro que tiene nuestro intestino delgado, aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. Cualquier cuadro que obstruya la lumen o el lumen del intestino va a generar taponamientos y daño, ya sea a nivel intra o extraluminal de la superficie del hígado. Siguiente. Bueno, hay una serie de enfermedades, no nos vamos a detener a analizar cada una de ellas, pero por ejemplo, las tenias, los ascaris, forman acúmulos de parásitos dentro del ámbito endoluminal que generarían especies de tapones en la luz y por ende lo que en consecuencia será pues dolor abdominal, distensión, etcétera, etcétera. Es importante entender que esta ingestión de alimentos contaminados debe ser pues manejada. Es un poco complicado entender por qué hay personas aún que comen alimentos sin lavar o de repente no bien cocidos y la presencia de estos parásitos ocasionaría pues todo este problema. Entonces la mejor forma de estudiarlo es a través de la epidemiología, el antecedente epidemiológico y obviamente las radiografías de abdomen simple de pie que pueden ser contrastadas o no. Siguiente. Aquí vemos algunas de las imágenes de las radiografías varitadas donde se evidencia la presencia pues, de estos felmitos, de estos parásitos que taponarían el lumen intestinal y generarían las mayores molestias del caso. Siguiente. Los besoares, aunque no lo crean, en los últimos 3 meses hemos operado 2 besoares, que son una recolección de todo el material ingerido externo a través del tiempo y incluye pelos, fibras, vegetales, pepas, goma, algunos elementos externos que no llegan pues a salir y que no son evacuados y por ende lo que van a hacer es taponar el asa intestinal y generar mayor daño. Siguiente. Los cálculos biliares, otra de las patologías bastante frecuentes y donde a pesar de las condiciones que se observan hoy en la actualidad con el avanzado uso de la ecografía abdominal, nosotros tenemos aún pacientes que no se hacen operar y que estos cálculos generan fístulas colecisto-duodenales, por ejemplo, que permitirá el paso del cálculo a través del duodeno y este se enclavará pues a centímetros de lo que es la válvula ileocecal, generando un proceso obstructivo. Y este proceso obstructivo generaría toda una arcada, una cascada de eventos que desencadenarían un cuadro de obstrucción, un paciente que tiene dolor, distensión, vómitos e incapacidad de ingerir alimentos. Siguiente. El día de ayer también me hicieron una buena pregunta. El grupo me preguntaron acerca de la triada de Riley y vemos pues que son solamente elementos radiológicos que tienen que ser evidenciados y donde la neumobilia o la presencia de aire dentro de lo que es las vías biliares llama la atención. Es importante que estas
características radiológicas sean evidenciadas para determinar, como en el antecedente de colelitiasis, la presencia o no del mismo a nivel del intestino delgado y la formación de lo que se llama el hilio biliar. Siguiente. Las enfermedades difusas del intestino delgado involucran todos aquellos elementos no del tipo mecánico, pero que sí generarían un trastorno en la motilidad normal del intestino delgado, produciendo con ello su detención, su parálisis, y con ello tendríamos los mismos problemas que en la parte mecánica, solo que aún tenemos la dificultad de determinar cuál sería la razón. Siguiente. La enfermedad difusa del intestino delgado cumple una serie de elementos que tienen que ser tenidos en cuenta, ¿no? La dilatación del lineal del intestino delgado indica obstrucción. Por ende, lo que puede estar funcionando mal es la capacidad muscular o la capacidad de contracciones del intestino delgado, que como hemos dicho alcanzan hasta 10 a 12 contracciones por minuto. La regla 2 habla del engrosamiento del intestino delgado o de los pliegues de absorción, generando que nosotros tengamos problemas en la absorción de los medicamentos. Además, hablamos de edema y hablamos de distorsión de los elementos nodulares de las células intraluminales, y además tenemos pues toda la sintomatología de dolor, distensión y retorno del contenido intestinal. Siguiente. Aquí tenemos algunas de las características más importantes de lo que se refiere a lo que es el diámetro endoluminal cuando alcanza un tamaño mayor de 3 centímetros, por ejemplo, que es lo que usualmente vemos en poblaciones como la nuestra. Mayores a ello generará cuadros obstructivos, pliegues gruesos, por ejemplo, como en la enfermedad difusa, como estamos viendo, o como lo que ya vimos en lo que es la parte de obstrucción. Pero si el calibre del intestino es normal, habría que pensar en la presencia de nódulos o pliegues engrosados que dificultarían el paso o generarían la detención del tránsito intestinal normal. Entonces, este esquema valoriza todos esos elementos que podrían involucrar el paso de los alimentos a través del intestino delgado. Siguiente. El listado de enfermedades que causan una dilatación del intestino delgado, no lo vamos a enumerar, lo tienen allí, lo pueden observar, y algunas de las características o enfermedades características más importantes que tenemos. Siguiente. Siguiente. Acá tenemos una serie de elementos que se llaman obstrucciones de las asas intestinales de forma mecánica por asas dilatadas. Pueden estar distendidas las asas intestinales y generar el aumento abrupto del calibre, ¿no? Generalmente, la presencia de los famosos niveles hidroaéreos a nivel de asa delgada nos estaría indicando de que estas se encuentran edematizadas por un aumento de su volumen. La causa puede ser diversa, infecciosa, no infecciosa, inmunológica e incluso alimenticia, produciendo la dilatación de las asas y la presencia de escaso gas o depresión del resto de las asas distales a la zona que probablemente esté comprometida. Siguiente. Aquí tenemos la famosa presencia de los niveles hidroaéreos y algunas de las características más importantes, como son el grano de café en los glóbulos de intestino delgado, aunque es un poco frecuente, o la presencia de los niveles hidroaéreos, o la presencia de los pseudotumores, por ejemplo, a manera de una salchicha, refiere la bibliografía radiológica. Entonces, eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Siguiente. Las adherencias pues son parte importante de los cuadros obstructivos, no necesariamente al ser adherencias finas nos combina a que lo dejemos así. Por el contrario, las adherencias en pacientes quirúrgicos o posoperados son harto frecuentes y esta situación generaría cuadros obstructivos importantes y lo que es peor, las adherencias siempre retornarían al nivel
normal. ¿Qué quiere decir eso? La recidiva es importante siempre por adherencias. Entonces, los pacientes que son sometidos a este tipo de intervenciones, pues tienen un calvario muy importante, sobre todo en nuestra raza, donde la capacidad de formar adherencias es bastante llamativa. Siguiente. Las hernias internas pueden ser de diferentes formas, de diferente tipo. Pueden ser dentro de las mismas asas intestinales, por el tamaño de las mismas. Puede ser también las famosas hernias inguinales o plurales, cuyo compromiso podría haber involucrado a las asas intestinales delgadas y cuya solución. En todos estos casos resultaría ser la resección intestinal, anastomosis primaria y o secundaria y la ubicación dentro de las patologías más importantes como para tenerlo en cuenta al momento de hacer las resecciones y todo lo demás. Siguiente. Aquí tenemos algunas de las imágenes que englobarían la presencia de hernias intraabdominales propias de intestino delgado. Siguiente. Los vólvulos, aunque no es tan frecuente como el vólvulo de sigmoides, también pueden presentarse por un aumento en la capacidad elástica del meso, o es un meso elongado con facilidad de desarrollo, y como ya les había comentado, lo mismo generaría isquemia a nivel del mesenterio, y las radiografías no son tan claras o son tan específicas por el gran tamaño o capacidad de distensión del mismo. Siguiente. La intususcepción o invaginación intestinal generalmente es propio de niños. Normalmente esta se realiza o se produce cuando el asa distal se introduce dentro del asa proximal a manera de un telescopaje. Esto generaría pues un daño y una necrosis en la zona comprometida. La única solución que podemos presentar aquí como parámetro para el desarrollo sería pues la resección intestinal y anastomosis dependiendo del caso. Entonces eso tenemos que evidenciar. Se movió esto. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. ¿Me están escuchando, no? Lourdes. Sí, doctor. Entonces la insuficiencia intestinal siempre, como todos los cuadros de intestino delgado, o de cuadros obstructivos, tenemos que ver la distensión, la falta de eliminación de heces y gases. El niño, que es donde generalmente se presentan este tipo de problemas, es, ¿cómo se llama? La presencia de sangrado rectal a manera de jalea de grosellas, que es importante que la tomemos en cuenta dentro de las características que evaluaremos en el niño, que es menor normalmente de 5 años y cuyas características son las que ya hemos mencionado como cuadro obstructivo. Siguiente. Aquí tenemos algunas de las imágenes de cuadros obstructivos, hernias y o adherencias que podrían presentarse. Siguiente. El hilio meconial, cuyas características son importantes al momento del desarrollo de cada uno de los elementos que tenemos en el neonato y cuyas características nos darán la facilidad de poder ver a través de la radiografía cómo podríamos manejar este hilio meconial. Por ejemplo, vemos que esto generalmente se presenta en cuadros de obstrucción baja de intestino delgado, porque el meconio es muy espeso y se impacta a nivel del hilio terminal o hilio distal, asociado muchas veces a fibrosis quística y de repente a la presencia de un colon pequeño cuya capacidad de pasaje no es tal y tendríamos el problema del caso. Siguiente. Aquí tenemos pues el pobre pasaje de meconio a través de lo que es el microcolon. El colon es un diámetro menor de 1 o 2 centímetros para un colon, que es poquísimo, y donde las características
radiográficas evidencian la forma de un cordón o una serpentina. Siguiente. Existe también dilatación de asas intestinales sin obstrucción de intestino delgado. Siguiente. El sprue o enfermedad tropical o no tropical o enfermedad celíaca está predispuesta a algunos elementos como la ingesta de gluten o la disposición anatómica o genética que teníamos algunas de las personas. Normalmente la mucosa del intestino radiográficamente no la vamos a evidenciar porque se aplasta a la manera de un papel. Vamos a ver atrofia de las vellosidades intestinales, dilatación de las asas intestinales, la mucosa y la muscular y la serosa misma son normales. Solamente el compromiso es a nivel de la mucosa. El diagnóstico es biopsia y su relación del sprue, tanto tropical como no tropical, estaría en mucha relación con lo que es la presencia de linfomas o tumores gastrointestinales o simplemente adenocarcinoma. Siguiente. Aquí tenemos las imágenes radiográficas del sprue. Siguiente. La enfermedad celíaca de la infancia tiene mucho parecido con este sprue. Habla de la dilatación generalizada del intestino delgado, por ejemplo. Hablamos de pliegues normales, a diferencia de lo que sucedía en los cuadros obstructivos. La disminución del número de pliegues en algunos segmentos del yeyuno y la excesiva cantidad de líquido que puede estar allí floculando, sin capacidad de absorber. No pasa ni tampoco es absorbido. Muchas veces se asocian a cuadros de insucesión transitoria, es decir, residuo con mucha facilidad y se caracteriza pues obviamente porque al no tener una absorción adecuada, el desarrollo del niño va a ser pobre, tendremos un retraso en el crecimiento importante, fatiga, daños dérmicos e incluso vómitos y vientre distendido o hinchado, como dice ahí. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de enfermedad celíaca radiográficamente, la distensión de las asas intestinales, el aplanamiento de la mucosa y todo lo demás normal. Siguiente. Intolerancia a la lactosa. Bueno, para los que no toman leche, también se produce esta distensión posterior a la ingesta de la leche, como dice ahí, sería con lactosa. Siguiente. La esclerodermia, pues es el endurecimiento del tejido conectivo, atrofia de la capa muscular, una serie de elementos a nivel de yeyuno e ilio, y generalmente tiene unas características de estrecho entre los niveles o pliegues del intestino delgado y la pseudosaculosis, a manera de un falso sáculo, ¿no?, presente dentro de la cavidad abdominal. Siguiente. Síndrome de Zollinger-Ellison, la atrofia o el engrosamiento de los pliegues gástricos con la capacidad pobre de absorción que puede presentarse. No me corten un ratito, esperemos. Vamos a acomodar bien. Este síndrome de Zollinger-Ellison pues tiene muchas características, como son el aspecto gris del agua de bario en el intestino delgado proximal, evidenciada por la capacidad del enteroscopio, los pliegues edematosos en la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno y el engrosamiento de los pliegues gástricos. Una de las patologías. En lo que se respecta a lo que es el adenocarcinoma de estómago. Siguiente.
El hilio paralítico es un trastorno muy común, a veces es secundario a cuadros quirúrgicos. Hay una variedad de factores neuroendocrinos y de trastornos de la motilidad intestinal, así como las radiografías de grandes cantidades de gas y líquido a nivel del intestino delgado, que lo harían con compromiso del mismo. Siguiente. Y por último, todas estas patologías terminan en un cuadro en común que nosotros tenemos que conocer, que es el síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto no es más que una resección de más del 50% del intestino. Hablamos que puede ser tolerante hasta un 50%, pero el resto no. ¿Por qué? Muchas de las enfermedades del intestino radican en esta resección indiscriminada de la longitud del intestino. Obviamente, dependiendo de la enfermedad, nosotros tomaremos la decisión de cuánto o cómo poder hacerlo. Hay situaciones en las cuales nos podemos involucrar, sacar la mayor cantidad del intestino delgado por una necrosis extensa y o también ver qué daño podríamos generar. La capacidad de medición del mismo va desde el ángulo de Trace en adelante. Por eso les decía que una de las características más importantes y que tenemos que conocer es el ángulo de Trace. Este ángulo de Trace es importantísimo que nosotros lo conozcamos, lo veamos y podamos a través de él dividir la capacidad que tiene el intestino de absorber la cantidad de alimentos. Si nosotros damos una capacidad pobre de absorción, entonces el paciente va a morir, pero va a morir desnutrido, no por la resección, no porque hicieron una mala anastomosis o por una ileostomía inadecuada, sino porque el paciente no puede comer. Todo lo que come sale por la ileostomía. Entonces ahí tendremos que hacer uso de una adecuada nutrición enteral, parenteral y ver hasta qué momento nosotros podríamos hacer otra situación. Aquí hay avances muy importantes en lo que respecta a trasplante de intestino delgado, cuya situación en el Perú todavía es deficiente. Sin embargo, un grupo de cirujanos en el último momento está tratando de implementar políticas de desarrollo a través del mismo y lograremos de repente buenos resultados. Siguiente. Bueno, eso sería todo en lo que respecta a patología de intestino delgado. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay ninguna pregunta. Lourdes. Lourdes. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Bien, creo que eso es todo en lo que respecta a patología de intestino delgado. Quiero que vayamos a prestar atención a lo que es el seminario de hemorragia digestiva. El seminario de hemorragia digestiva alta, que vamos a empezar a las 2:30, me dijiste, ¿no? ¿O quieres empezar de una vez? Doctor, a las 2:30. Ya, para que vayan a almorzar. Uh-huh. Listo. Ya, entonces me mandan igual la invitación para poder iniciar el seminario. No habiendo preguntas en intestino delgado, les comento dos cosas. Estudien lo que es síndrome de intestino corto, que de ahí voy a tomar preguntas. Estudien lo que son las características radiográficas de lo que es, por ejemplo, la diferencia entre sprue tropical y no tropical, y los elementos quirúrgicos de una resección intestinal ampliada y las anastomosis que pueden presentarse. ¿Ya? También algunas de las preguntas teóricas, un refuerzo de la anatomía, y son las 3-4 preguntas que van a entrar al examen. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos a las 2:30, chicos. Muchas gracias. Ya, gracias a usted. La señal.